Vuelvo a la carga con otra manualidad de temporada, un nuevo huevo de Pascua, donde aprenderemos otras técnicas. ¿Queréis ver qué haremos hoy? Soy Yolanda, de Creados con Pasión. Acompañadme. ¡Comenzamos! Hoy vamos a crear una peana para nuestro huevo a partir de una base de madera, una figura precortada, muy económica, un trocito de cartón de un rulo con forma de cilindro que recortaremos de un tubo de cartón y nuestra gran aliada, la pasta de secado al aire o pasta de papel. Recorto y separo el trocito de cartón de cilindro que necesito para la base recortándola con un bisturí. Para que en todo momento guarde las proporciones y la misma distancia o altura, coloco un trocito de cinta carrocera envolviendo todo el perímetro. Y para que la base tenga mayor soporte o agarre, cubro el interior recortando un trocito de cartón contracolado y pegándolo en el interior. La decoración la crearemos con pasta de papel de secado al aire y moldes de silicona. Iré creando diferentes formas hasta completar el relleno con el que crearemos una preciosa peana. El proceso siempre es el mismo. Amasamos y damos un poquito de calor a una pequeña cantidad de masilla, rellenamos el molde, presionamos bien para que no se creen burbujas o ausencias de pasta, retiramos el exceso ayudándonos de una cuchilla, desmoldamos y pegamos. Cualquier molde con piezas pequeñitas nos sirve. Arabescos, filigranas, lo que tengáis y se adapte al tamaño. Para desmoldar mejor las piezas, espolvoreo una pequeña capa de polvos de talco con un pincel. Esto favorece o facilita el proceso de sacar las piezas. Las adhiero al contorno con cola blanca, cola de carpintero. Mientras van secando las piezas de pasta del cilindro, lo incorporo a la base de madera. Como esta tiene una base irregular, marco primero el centro para no desplazarme o que quede torcido. Para el borde de la pieza de madera, que he escogido con forma de corazón, una bonita y elaborada trenza que ya me habéis visto utilizar en diferentes ocasiones. Siempre que debemos unir diferentes piezas entre sí, intentaremos insistir en las juntas para que la pasta al secar no tire y se abra o resquebraje, o si lo hace, que esta abertura sea mínima. Utilizaré adhesivo block en la unión de ambas piezas, peana y huevo, asegurándome que este quede lo más recto posible. Completo la composición con una pequeña cenefa de perlas en pasta cubriendo la unión entre la base y el huevo. Y continuaré de la misma manera, moldes de silicona y pasta de secado al aire, pasta de papel. En este caso una pieza más grande con un motivo muy bonito, una flor, una rosa y unas alas. Mismo sistema, relleno, desmoldo y adapto o acoplo ajustando en uno de los lados del huevo. En algunos lados el molde tiene piezas muy finitas o chiquititas y se desprende una de las ramitas de la flor. Se separa del resto de la figura, no pasa nada. Una vez tenga adaptada la parte principal de la figura, ajustaré el segundo pedazo y lo dejaré secar muy bien antes de decorar el otro lado, sobre el que realizaré un pequeño decoupage. Una vez secado todas las piezas de pasta, cubro toda la superficie con una capa de imprimación y dejo secar. Continuando con la temática, una rosa o flor en papel de arroz. Extraeré la flor escogida recortando con los dedos, rasgando el papel, unos cortes en la figura para que se adapten mejor
a la silueta cóncava del huevo y pegaré utilizando un medium especial para decoupage o cola blanca rebajada con unas gotitas de agua. Una nueva capa o cola del mismo pegamento o medium por encima, dejaremos secar y terminaré cubriendo el contorno con nuevas piezas de pasta. Pero en esta ocasión no las haremos en fresco, en el momento. Voy a utilizar diferentes restos de otros proyectos que voy acumulando. Son fornituras de masilla flexible, por eso las podré doblar y manipular al incorporarlas al proyecto sin problema. Para asegurarme de que queden bien adheridas y facilitar esta manipulación, utilizo y recurro de nuevo al pegamento o adhesivo Block. La misma fornitura o filigrana en la parte superior e inferior, y para rellenar los huecos recorto mini piezas de otras que tengo y las voy adaptando. Y así es como ha quedado la elaboración con volumen y decoración de este nuevo huevo. Pasamos ahora a darle color y estilo. Comienzo por cubrir toda la superficie de peana y filigranas con pintura acrílica negra. Con una capa será suficiente. Especial cuidado, atención y detalle para no manchar o cubrir el decoupage. Con la pintura acrílica en color plata antigua cubriré toda la base o peana y la cenefa alrededor del decoupage. Es un tono metalizado muy bonito y el negro de fondo va a ayudar para que el color sea más intenso. Con un pequeño trozo de estropajo con esponjilla crearé un tampón casero. Le voy a despeluchar cogiendo pequeños pellizcos de la esponjilla para que la superficie sea irregular. Pretendo crear un fondo para el huevo que imite la malaquita. Más bien nos acercaremos al color, ya que debido al espacio tan minúsculo del que disponemos, es muy difícil crear esa estructura fibrosa, radiada, de capas concéntricas tan características de este mineral. Comienzo con un verde muy intenso a pequeños golpecitos sobre la superficie, en algunos puntos mezclado con negro. Y después voy bajando la intensidad o el color, incorporando verdes más claros con más amarillo, incluso tirando a azules. Finalizo marcando algunas vetas o imitándolas con un pincel, liner y pintura azul verdosa muy clarita.
Protejo tanto el decoupage como este último fondo que acabamos de crear aplicando una capa de barniz acrílico en acabado brillante. Y continúo. Vamos a dar color a la rosa con sus alas. Un primer color de base para cada una de las piezas. Rojo para la flor, azul para las alas y un verde para ramas y hojas. Cubriré bien todas las superficies, insistiendo en todos los huecos, pero usando la pintura con el pincel descargado. No quiero añadir una nueva capa al negro. Quiero ir dejando pequeñas cargas de color. Sobre estos primeros tonos iré aclarando cada vez más la intensidad original para conseguir más volumen. Así, por ejemplo, en las alas del azul oscuro paso a un azul porcelana y de ahí a un azul bebé para acabar con blanco. En la flor del rojo intenso pasaré a un rosa y al blanco. Y en las hojas o ramas del verde pasaré a un verde apagado, remataré con un amarillo huevo o mostaza y por último el blanco. Usaré el mismo barniz acrílico de acabado brillante para proteger esta pieza. Y una vez ha secado, voy a craquelar la zona verdosa, la que supuestamente imita la malaquita. Usaré el mismo producto de la semana pasada. Craquelador, 2 pasos, 2 componentes de la marca Cadence.
Y para no hacer esto muy largo, resumo los pasos. Debemos aplicar 2 capas cubrientes, pero no en exceso o tanto como para que goteen, del primer componente o paso 1, dejando secar entre cada uno de ellos. Y una vez hayan secado estas 2 capas, aplicaremos el segundo componente o paso número 2, cubriendo por completo y dejándolo secar, en mi caso, sin acelerar el proceso. Este producto en concreto, o esta marca, tarda bastante en empezar a romper, un mínimo de 4 o 6 horas. La superficie queda muy brillante. Si pasado este tiempo vemos que aparentemente no ha roto la superficie, le podemos dar un golpe de calor con un secador o una pistola de aire caliente y las grietas aparecen de manera automática. Pasamos a resaltar esas grietas que se han generado y darle el toque final a nuestra creación, utilizando pátinas y ceras. Sobre el tono verdoso utilizaré pátina en oro viejo. La iré extendiendo y retirando con una toallita seca. Y en las uniones, juntas o recovecos entre diferentes piezas, insistiré aplicando esta pátina con un pincel y retirando el exceso, creando esos pequeños huecos o profundidades, en este caso resaltando en color dorado. Incluiré también la orla e interior alrededor del decoupage. Para la peana usaré una cera antigua marrón, la favorita. Cubriré toda la superficie, dejaré secar un par de minutos y retiraré el exceso de la superficie, pasando un paño de algodón. Mismos pasos sobre la pieza de pasta para conseguir más uniformidad y profundidad en el color. Y para destacar todos los relieves y darles acabado metalizado utilizaré el mismo tipo de ceras o pátinas con distintos tonos: plata, oro y cobrizo. Los efectos metalizados a discreción, sobre todo destacando la trenza con ese dibujo tan bonito, las orlas alrededor de la flor, un puntito plateado para alas, flor y hojas.
terminaremos cubriendo toda la superficie, tanto el huevo como la peana, con un barniz sintético al alcohol de acabado vitral. Muy importante utilizar un barniz sintético, sobre todo sobre el craquelador de 2 componentes. Y sobre las ceras, por supuesto. Podríamos no haberlas cubierto, dejar ese acabado, se queda fijo y aunque no lo barnicemos, no suele perder brillo ni intensidad. Pero ya que nos ponemos, lo hacemos todo del tirón. Vamos a ver el resultado final. Si el verde parece piedra o un mineral, ya he conseguido mucho. De malaquita tiene más bien poco, pero bueno, siempre tendremos una ocasión posteriormente para poder volver a intentarlo. El brillo de este barniz es impresionante, muy conseguido. Los diferentes tonos metalizados, bastante logrados y conseguidos. Podríamos haberlos oxidado un poquito o por lo menos crear efectos envejecidos, pero yo creo que así quedan bastante bien. La grieta del craquelador, tenue, suave y bastante integrada. En definitiva, un segundo huevo de Pascua. Dejadme que me haga ilusiones, tipo Fabergé o imitándolos, que en conjunto me gusta. No sabría si más o menos que el de la semana pasada, pero me he entretenido realizándolo. Todo a juego en esta ocasión, con las uñas y dando la bienvenida a la primavera. Bueno, familia, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, entretenido. Suscribíos si no sois habituales por aquí. Gracias a todos los que formáis esta bonita familia virtual y nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!